Bueno, en la tarde de hoy vamos a hablar de algunas lecturas muy interesantes. La primera es La cultura e identidad en Latinoamérica, teoría de la colonialidad y la creación de sociedades desiguales. ¡Rin! Buenas tardes, ¿a quién tenemos en línea? Buenas tardes, sí, hola con Daniela. Hola Daniela, dinos cuál es tu pregunta. Quería saber cuáles son las imposiciones propias de la cultura actual que contribuyen a generar la identidad individual. Bueno, comencemos por decir que la cultura es el fundamento de lo que somos. Rodea a los humanos desde que nacen, obteniendo importantes aportaciones tanto del pasado como del presente, como puede ser el tipo de estructura social, la forma de entender el mundo, su ética, su educación, el lenguaje, y que todo esto conjunto conforma la identidad de una sociedad construida en favor del pensamiento. Existe una relación directa entre la forma en cómo nos enseñaron a pensar y la realidad común, y cada individuo puede desarrollarla de manera diferente, lo que contribuye a generar una identidad individual. Bueno, Daniela, ¿tienes alguna otra pregunta? Sí, quisiera saber también qué influencias ejercen los medios de comunicación en Latinoamérica con base en el uso que les asignan a las palabras frente a la construcción de identidad. Bueno, los medios de comunicación tienen una alta influencia frente a la construcción de identidad, ya que usan el poder del lenguaje para paliar la realidad. A partir de las palabras tratan de crear una identidad que no coincide con la realidad, impulsando la cultura que les convenga. Bueno, Daniela, ¿algo más? No, muchísimas gracias. Bueno, fue un gusto tenerte con nosotros. Gracias. La siguiente lectura es El declive del significado social de la música. ¡Ring! Buenas tardes, ¿a quién tenemos en línea? Sí, buenas tardes, hablo Juan. Hola Juan, dinos cuál es tu pregunta. ¿Creen que nos encontramos ante un declive del significado social de la música? Bueno, pues cuando hablamos de declive hacemos referencia a un cambio y podríamos decir que en la actualidad sí nos encontramos ante un cambio del significado social de la música, presentando un aumento progresivo de disposiciones individuales en general, convirtiéndose en un elemento de sociedad comunicativa. Hay mayor acceso a la información, donde sus principales objetivos son investigar, reconocer y compartir. Ahora todo está al alcance de todo el mundo. Juan, ¿tienes alguna otra pregunta? No, muchísimas gracias. Bueno, que estés bien. Bueno, ahora la siguiente lectura es la creación de las identidades culturales a través del sonido. Vamos a responder las siguientes preguntas. Hola, ¿con quién hablo? Buenos días, hablas con Casimiro. ¿Me podrías decir qué preguntas tienes? Sí, señora. ¿Por qué el autor enfatiza que la música es un hecho social? Bueno, referente a esa pregunta, hay un autor dentro de esta lectura que se llama Fubini. Él nos habla de que hay 1000 engranajes de carácter social que se insertan profundamente en la colectividad humana, reciben múltiples estilos ambientales y crea a su vez nuevas relaciones entre los hombres. ¿A qué se refiere? Y qué nos dice el autor como tal de la lectura. Las canciones y las melodías que llevamos dentro de nuestro equipaje cultural implican determinadas ideas, significaciones y valores y funciones que relacionan íntimamente a los sonidos con el tejido cultural que los produce. ¿Qué otra pregunta tienes? Sí, mira, ¿cuál es tu opinión referente a la frase del autor? Cada época nos ha dado un lenguaje musical determinado, que nos hemos encargado de transformar de acuerdo con las normas y valores que imperan en nuestra sociedad. Esa música, que está dotada de unas características culturales determinadas, será percibida en función de los criterios individuales de cada cual. Por tanto, es necesario identificar cómo hace y percibe la música del individuo, e identificar la conexión de la música con el resto del comportamiento humano. Bueno, referente a eso, mi opinión es que es verdad. La música siempre se encuentra en constante cambio y eso dependerá de cada generación y pues evolución de cada cultura. Así como nos habla la lectura, es que se debe tener en cuenta que la música siempre se ha destinado a un determinado público al que se concebía pues dependiendo el grupo social con unos gustos determinados que refieren en una función de la sociedad donde nos encontramos.